Aviso legal. Aviso legal México. Arquiromagia. Diseño arquitectónico, quiromancia y magia, utilizando a los elementales de la naturaleza. Aclaración. En la arquiromagia reconocemos que la ciencia médica está muy avanzada y recomienda el uso de la medicina moderna, así como de los procedimientos y tratamientos que recomiendan los especialistas. La aportación de la arquiromagia es la de rescatar y revalorizar técnicas ancestrales que forman parte de las tradiciones y costumbres. Sobre todo dar a conocer todas aquellas especies de árboles que son considerados sagrados, que aportan sus propiedades medicinales y energéticas. No promuevo la tala clandestina, la sobreexplotación, la mala comercialización de los recursos naturales, ni mucho menos la contraindicación de los procedimientos médicos establecidos para tratar un padecimiento determinado. Tan solo es un medio de educación en donde intento revalorizar a un determinado grupo de árboles. La arquiromagia promueve la interacción, la valoración, el cuidado y la preservación entre los futuros habitantes del proyecto a materializar con una especie determinada de árbol considerado sagrado. Reitero, entiendo que el contenido de este video puede desafiar o perturbar las creencias de algunas personas, aunque nadie está obligado a creer o estar de acuerdo con lo dicho en el video. Segundo árbol. El árbol sagrado, el almendro. Es el árbol de la esperanza, de la luz y la resistencia. El árbol de almendro florece antes que cualquier otro árbol. Florece en enero y da frutos en marzo. Es el vigilante, así como el bendito Dios eterno, Jehová, vigila y se antepone ante los sucesos. En la Biblia, en Jeremías capítulo 1, versículo del 11 al 12, Jehová le habla a Jeremías y le pregunta qué ve. Jeremías responde que ve una vara de almendro. Dios le dice que ha visto bien, porque yo soy un almendro. Él vela para cumplir su palabra. Yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Datos generales. El árbol almendro tiene sus orígenes en Asia Central, Persia y Mesopotamia. A través de las rutas comerciales, primero con los fenicios, se logró proliferar su cultivo en Europa y posteriormente llegó a América. Es un árbol de crecimiento rápido, suele crecer hasta los 10 metros. Su madera es de color blanco y es ligera. El almendro es de ambientes luminosos y secos. No tolera las heladas. Sus hojas son anchas y sus flores son blancas y rosadas. Su floración es en los meses de enero y febrero, mucho antes de la primavera. El fruto es la semilla de almendra. ¿Qué tienen de particular estas dos especies de árboles? Los elementales de estas dos especies tienen la función de transmitir los deseos del mago al resto de los elementales de la naturaleza. Son los voceros,
y se comunican por medio de las ondas mentales. En el libro sagrado de los milenios, que es la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, se habla de verdaderos prodigios de alta magia. Estos son algunos de los versículos más relevantes que se habla sobre el uso de bastones de mando y de las varas mágicas. Moisés es uno de los grandes magos que realizó grandes prodigios. Éxodo, capítulo 4, versículo del 3 al 5. En este pasaje, Dios le pide a Moisés que tire su vara de mando al suelo, y ésta se convierte en una serpiente, la cual Moisés la toma por la cola, y al hacerlo, la serpiente vuelve a hacer una vara en su mano. En este caso es el cedro. Éxodo capítulo 7, versículo 10. Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, y Aarón lanza su vara, la cual se convierte en serpiente. Es el almendro. Éxodo capítulo 7, versículo 15 al 20. La vara de Aarón es utilizada para transformar el agua del río Nilo en sangre, una de las plagas de Egipto, el almendro. Éxodo es cuando se habla del gran evento en donde Moisés extiende su vara sobre el mar Rojo, permitiendo que las aguas se dividan y el pueblo de Israel cruce en suelo seco, cedro. Números, capítulo 20, versículo del 7 al 11. En este pasaje, Dios le pide a Moisés que hable a la roca para que ésta dé agua. Pero Moisés, en lugar de hablar, golpea la roca 2 veces con su vara y el agua brota. Una vara de cedro. Datos mágicos. El primer árbol es el cedro. El elemental del árbol del cedro está fuertemente conectado con el reino del aire. Los elementales son los silfos y sílfides. Son criaturas etéricas pequeñas con forma de humanoide. El árbol del cedro es de influencia del planeta de Júpiter. El nombre del regente de los silfos y sílfides es Bayú, señor del aire. El día jueves, para el Viernes Santo, a las 12 de la noche, el árbol se santifica con una energía natural. El mantra es Elohim Metatron Adonai. En las prácticas y rituales, la madera de cedro es considerada sagrada y se utiliza para, número 1, aumenta los poderes psíquicos. Su aceite se unta en el entrecejo para aumentar la capacidad de la clarividencia. El aceite de cedro o su esencia se utiliza para la creación de perfumes ceremoniales. Es un potente protector. Número 2. Se quema la corteza en forma de sahumerio para armonizar el ambiente y ayudar en las prácticas de meditación. Número 3. La madera de cedro sirve como un buen amuleto para atraer la suerte, el amor y el dinero. Ayuda a establecer vínculos y establecer relaciones honestas. En temas de la economía es un buen amuleto. Si se guarda un trozo de cedro en el monedero
o bolsillo atraerá el dinero. El siguiente árbol es el almendro. Vamos a hablar sobre sus datos mágicos. El elemental del árbol almendro, de la misma forma que el cedro, está conectado con el reino del aire, con los silfos y sílfides. El árbol del almendro es influencia del planeta de Mercurio y con los signos zodiacales de Géminis y Virgo. Este árbol está relacionado con temas de iniciación y el despertar de la conciencia. En los procesos naturales es uno de los árboles que florecen antes que otros, avisando la cercanía de la primavera. La floración del almendro, la dulzura de su fruto y ligereza se asocia con el amor eterno y la amistad duradera, tanto en la literatura como en el arte. El elemental del árbol almendro y su fruto ayudan a aumentar las capacidades psíquicas, fomentar la adivinación, la sabiduría y aportan energía positiva cuando se utilizan en rituales y hechizos. Es sabido que en la medicina tradicional la almendra se asocia con la salud del cerebro. Otorga beneficios como la claridad mental, mejora de la memoria, ayuda al estudio y al aprendizaje. Además es conocido por sus propiedades curativas como cicatrizante y antiinflamatorio. Las almendras y las hojas también pueden utilizarse en amuletos para atraer el dinero o la suerte, llevándolas en el bolsillo, en el bolso o la cartera, donde se guarda el dinero. En sahumerios se puede utilizar inciensos de almendra, hojas de almendra, cáscaras de almendra, y el aceite de almendra se utiliza para curar las herramientas para los rituales. El aceite o la leche de almendra pueden añadirse a los baños para prepararse para un ritual. Limpia, purifica el cuerpo y el espíritu, favoreciendo el bienestar espiritual. Mantra: vaya, voya, vaya. Como recordatorio, para pronunciar un mantra en el ritual, lo que se tiene que hacer es pronunciar las vocales. En este caso sería vaya, voya, vaya. En esta presentación vamos a ver lo que son los horarios para trabajar con los elementales de la naturaleza. En cada video que conforma la plataforma de educación, de enseñanza de la técnica de arquiromagia, vemos los horarios que aplican dependiendo de cada elemental y el tipo de árbol. Recordando un poco, el átomo primitivo, que es la manifestación de vida en toda la naturaleza, se le conoce como prana, tattvas o akasa. Es el éter que se manifiesta durante el día. Existe el horario de los tattvas. Cabe mencionar que este horario aplica cuando son días serenos, cuando el ambiente está equilibrado, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Dependiendo de la estación del año también. Puede ser temporadas donde llueve mucho todo el día. Entonces es señal que durante todo ese tiempo se manifiesta un elemental, un éter en especial. En este caso, por tratarse de elementales que transmiten los deseos del mago, siempre están con una disposición de trabajar. Para ellos no aplica este horario,
pero en caso de los elementales a los que se les va a ordenar una tarea, sí depende de los horarios. Influencia astrológica del árbol cedro. El árbol con una influencia del planeta de Júpiter cuenta con un aspecto grande. Su flor son pequeñas, flores de color crema y son perfumadas. Los frutos son cápsulas leñosas de color marrón oscuro, con forma de ovoide, y llegan a tener una longitud de 3 a 5 centímetros. El perfume zodiacal es Leo, que está conformado por extracto de cedro con canela. El segundo árbol, que es el almendro, tiene una influencia del planeta de Mercurio, con un aspecto delicado y sutil. Las flores generalmente blancas o rosadas. La almendra, por su parte, es una drupa, con una cáscara dura y una semilla comestible en su interior. Ritual para encantamiento de la varita mágica y el bastón de mando. Recordemos que toda la intención mágica necesita de un instrumento físico que sirva de vestido, que en este caso es el pedazo de madera o palo de madera. Estas reaccionan con las ondas mentales. ¿Cómo es que reaccionan la varita y el bastón de mando? Toda la creación está unida por ondas mentales, que son eslabones invisibles. Los pensamientos, las ilusiones, las necesidades se proyectan al universo. Un ejemplo: una persona puede sentirse feliz y de repente su estado de ánimo cambia a sentir una depresión, una tristeza sin ningún motivo. En ocasiones esas emociones son ajenas, no son nuestras. Basta que pase una persona cerca de uno para transmitir una emoción y recibirla. Somos como una especie de antenas. Inclusive son entidades de bajo astral. En esos periodos de crisis es bueno autoanalizarnos, cuestionarnos el por qué me siento así, y descubrirás que no existe ningún motivo. En ese instante, la entidad se siente descubierta, pierde fuerza y se retira. ¿Qué es la magia? La magia es sabiduría. Las varas y los bastones reaccionan porque poseen seres vivos, que son los elementales de la naturaleza. ¿Cómo escoger la vara o el bastón de mando? Es un proceso muy personal. Hay un dicho que dice: pide al Creador y serás escuchado. En mi experiencia, cuando busco materiales, sean plantas, varas, se genera una especie de magnetismo que te va indicando en qué lugar buscar. Es increíble, en ocasiones las mismas plantas, los árboles, emiten pequeños ruidos para guiarte hacia ellos. Ya que estás ante el árbol, se manifiesta una identificación, una familiaridad. Cabe mencionar que a pesar de que existen árboles que pertenecen a una familia de árboles considerados sagrados, no todos manifiestan una disposición, ya que sus elementales son más inocentes. Pero en cambio, los árboles que sí muestran esa disposición se les llama cacumes. Reiteramos que la arquiromagia promueve la interacción de un árbol sagrado con los futuros habitantes de la vivienda. En temas de la varita y bastones de mando, en específico, es bueno buscarlas en un contexto natural, en parques, bosques, reservas naturales. Se corta la sección del árbol deseado, una vara de 1,5 metros a 2 metros de largo, para realizar modificaciones.
Después de realizar diversos trabajos de limpieza, bueno, uno mismo hacerlos, utilizando herramientas adecuadas, lijándola para retirar asperezas, y se puede decorar a su gusto, utilizando piedras, plumas, metales, etc. De la misma forma que los elementos que conforman el altar y sus utensilios, las varitas y los bastones de mando se tratan de la misma forma. La varita y el bastón de mando se curan con agua de rosas. Después se aplica una capa de cera virgen blanca o transparente. Después se aplica una capa de sahumerio, de incienso compuesto de aloe, tomillo, resina de pino y de esmirra. Se bendice y se santifica en vísperas del Viernes Santo a las 12 de la noche. El bastón de mando y la varita mágica da poder ante los elementales de la naturaleza. Claro, depende mucho del trabajo interno, de las capacidades despiertas que ha desarrollado la persona. Es importante trabajar internamente eliminando el ego, que está conformado por los 7 pecados capitales. Los elementales jamás obedecerán a una persona que tiene el ego desorbitado o exaltado. El siguiente árbol es el árbol que ayuda al desdoblamiento astral. Árbol sagrado conocido como borrachero, o también se le conoce como floripondio. El elemental de este árbol es todo un mago que tiene poderes terribles. Si este elemental decide mostrarse, es como un niño de 12 años y tiene en sus manos una vara de mago, una vara de almendro. Tenemos que realizar una advertencia. Dentro de los árboles sagrados, este en particular es considerado de alta magia. Es un árbol o arbusto tipo árbol, que se le debe de tener mucho respeto. No recomendamos comer las hojas, las flores, el tronco ni la raíz del árbol, ya que contienen sustancias tóxicas que pueden ser muy dañinas si se consumen. Se recomienda utilizar ciertas protecciones para esas personas que tienen la piel sensible. Usar guantes para manipular el árbol. Desdoblamiento astral. Es conveniente mencionar que para poder realizar el desdoblamiento astral se debe de contar con los elementos necesarios. El poder realizar esta práctica se debe de contar con un historial de vida o una inclinación por los temas mágicos, inclusive hasta en vidas pasadas. El desdoblamiento astral, en su esencia, es la activación del cuerpo astral. Esta maravilla de la naturaleza humana se genera desde vidas pasadas. Es decir, que en vidas anteriores se trabajó con la alta magia. Una señal o varias señales en la quiromancia es la doble línea de la salud. Otra señal es la cruz de San Andrés en la galaxia de Marte. También el triángulo formado por la línea de la cabeza que se une con la línea del destino y la línea de la intuición, formando un triángulo, apuntando al extremo exterior de la palma de la mano. La energía sexual es una energía que crea, que genera vida. El producto más común de la energía sexual son los bebés. Es decir, que si un hombre y una mujer se unen sexualmente, lo más común es que nazcan los bebés.
Pero si se trabaja con la energía sexual de forma mágica, que es con la práctica de la transmutación de la energía sexual, y con la práctica constante, la energía sexual se convierte en energía de vida, que se queda en uno mismo. Y así como se gesta la vida para generar un bebé físico, de la misma forma, mágicamente se genera un segundo organismo, un cuerpo etérico, que se le conoce como Heliodón. Por lo general, en vidas pasadas se trabaja en estas prácticas, y uno ya nace con ese organismo mágico. En ocasiones, de forma inconsciente, las personas tienen experiencias astrales, pero como todo organismo requiere de su alimento. Este cuerpo mágico se alimenta de la transmutación de la energía sexual para poder tener la energía suficiente para poder realizar el desdoblamiento de forma adecuada. El elemental de este árbol, conocido como borrachero floripondio, es un excelente maestro y guía que asiste para el desdoblamiento astral. Se tiene que realizar la práctica como se explica en el video Cómo diseñar mi casa, capítulo 3, parte 2. La primera intención es la de santificar la planta, generar un acuerdo, un enlace con mucho amor con el elemental de esta planta. Únicamente se necesitan las flores, que se colocarán en un paño de tela limpio y se ponen debajo de la almohada de la persona que desea realizar la práctica astral. En esencia, el discípulo tiene que observar el desarrollo de su sueño, entrando en una etapa de semidormido y pronunciando mentalmente el mantra Kam. Recordemos que cada vez que pronunciamos un mantra se tiene que alargar lo que es la vocal. En este caso se escucha Kam, Kam. Y la frase, cuando yo te llame, concurrirás siempre que yo te necesite, para que me saques en cuerpo astral. Y se termina con el mantra Faraón, que se escucha Faraón. Al momento en que se encuentra la persona en ese estado de sueño semidormido, la persona lentamente debe de levantarse de su cama. No imaginar que se está levantando. Con hechos, se debe de levantarse y dar un pequeño salto, y si flotas, estás en el plano astral. Para poder profundizar un poco más lo que es el cuerpo astral, pongo esta imagen en donde aparece un Cristo crucificado con el letrero de INRI. Bueno, quiero comentar que yo no estoy en contra de lo que es la Iglesia Católica. Yo soy parte de la Iglesia y sobre todo creo mucho en el fenómeno de la transustanciación, que es el momento que se consagra la hostia. En ese momento descienden energías muy sutiles, energías divinas que se depositan en la hostia. Bueno, la I en este letrero significa Igni, N es Natura, R es Renovatur y la I es Integram. Este letrero se refiere a lo que es el fuego sagrado, el fuego creador.
y lo que simboliza es el fuego consume a la naturaleza, ésta se renueva y se reintegra. Es el ciclo de vida en toda la naturaleza. Es curioso, pero no existe una única fórmula en la tabla periódica de los elementos para el fuego. Se considera como una reacción química compleja. Sin embargo, la reacción fundamental es la combustión, que se forma con un material combustible más oxígeno y una chispa o calor, que es esta manifestación crística. La fórmula general del fuego se puede representar como una ecuación de reacción química. En el conocimiento espiritual profundo, el fuego es considerado como un elemento crístico, un elemento sagrado. El ser humano logró reproducir el fuego, pero la realidad está fuera de su entendimiento. Si en un laboratorio quieren producir lo que es aplicar la fórmula del agua, que son 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno, pero si no aplican esta parte crística que es el fuego, no pueden reproducir lo que es el agua. Es el elemento que une a los átomos. El átomo es la partícula más pequeña de la creación. Todo lo que nos rodea está compuesto por átomos. El átomo conforma los 4 reinos de la naturaleza: tierra, aire, agua, fuego. Existe el átomo en los gases, existe en la madera de los árboles, en la carne de los seres vivientes, en la misma tierra. El átomo es una partícula que tiene conciencia, tiene vida por sí misma, y ésta se manifiesta con una carga eléctrica y temperatura. Cada átomo posee esa pequeña chispa de fuego crístico. Vamos a ver lo que es la composición de nuestro cuerpo físico y espiritual. El cuerpo humano es un traje en el cual se le deposita una chispa crística. Esta chispa se deposita en el corazón. Es una chispa divina, se le conoce como alma y es 10.000 veces más pequeña que el grosor de un cabello. Esta chispa se expande en todo el organismo humano, dándole vida a cada órgano, tejido, molécula, átomo, etc. Y esta radiación se le llama conciencia. Se le conoce como cuerpo vital o etérico. Esta conciencia posee lo que es el cuerpo astral o el cuerpo de los sueños. Es la copia fiel de la buena personalidad. Es portadora de los buenos atributos, el amor, etc. Otro componente de la conciencia es el cuerpo mental, que tiene que ver con los procesos químicos, fisiológicos, regulatorios de cada órgano del cuerpo humano, además de almacenar las experiencias de cada proceso en la mente. Almacena la sabiduría. Es decir que, por ejemplo, la mente no puede regular los procesos orgánicos del hígado, de los riñones, del corazón. Cada órgano por sí solo posee parte de esta conciencia y sabe por sí solo realizar sus funciones orgánicas. La mente no puede controlar eso.
Otro componente de la conciencia es el cuerpo de la voluntad o casual. Contiene las raíces, las semillas de Dios. Este cuerpo pertenece a la región electrónica. Tiene una carga eléctrica y temperatura. Cuando vamos a un chequeo médico, por lo general revisan lo que es tu temperatura. También hay una manifestación de que de repente agarramos un metal y se suelta una descarga eléctrica. Es manifestación del cuerpo causal. Bien, es decir que la conciencia está conformada por los tres cuerpos que vimos anteriormente, que es el astral, que es la identidad pura y buena, el cuerpo mental y el causal. La suma de esos tres cuerpos forman lo que es el asiento o base que tiene el nombre de cuerpo crístico, para que se comunique con nuestro ángel de la guarda, que se conoce como cuerpo íntimo o del espíritu o ángel de la guarda. Es curioso, pero cuando somos bebés y no sé, nuestra mamá se tiene que retirar de nosotros y nos dejan solos, ella siempre nos encomienda con nuestro ángel de la guarda. Él existe y es nuestro representante ante Dios. Pero hay un problema, lo que es la fascinación. La fascinación es lo que realmente provoca es que nuestra mente pierda, o sea, se fascine por objetos o por actividades que no tienen sentido. Un ejemplo, una persona que ahorra dinero, que necesita comprarle un libro a su hijo y sale a la calle y pasa por un lugar donde venden, no sé, bolsas, y siempre ha deseado comprar una bolsa de piel y resulta que la encuentra en oferta y solamente por ese momento y ese día. La fascinación en la mente lo que hace es bloquearla y la persona pierde el interés por comprar el libro que necesita. La mente se bloquea y empieza a fascinarse, a fantasear, y la persona empieza a justificar, empieza a pensar que pues, a lo mejor compra la bolsa que tanto deseaba y ese dinero, no sé, le va a hablar a su amigo para pedir prestado. Y la mente es tan poderosa que reafirma las cosas. Ella se siente tan confiada que lo da por un hecho. Va y compra el bolso. Y después, para justificar su acto, le habla a su amigo y resulta que el amigo no le presta el dinero que necesita. Entonces una persona que no logra controlar la mente, normalmente termina en problemas. Y esos problemas, esa fascinación, lo que provoca es que no exista una buena conexión con el cuerpo íntimo o ángel de la guarda. Es decir, que una persona que siempre está fascinada, siempre tiene una mente llena de diferentes personalidades. Arquiromagia. Contenido para el siguiente video. El título es Cómo diseñar mi casa, capítulo 6. La primera parte, que tiene que ver con el diseño arquitectónico, vamos a realizar el armado de una propuesta arquitectónica, lo que es un plano arquitectónico a nivel anteproyecto. La segunda parte, quiromancia,
conoceremos cómo se marcan los periodos de las edades en las líneas principales. Esto para poder determinar un suceso en específico. También veremos un poco lo que son las líneas de las vidas pasadas. Con eso puedes entender qué tan vieja es tu alma. Y por último, lo que es la magia, veremos lo que es el árbol de los duendes, el árbol de la guanábana. Por último, será ver un poco lo que son los elementales, que son los ángeles guardianes, los elementales de la protección. Ellos habitan en la sábila y en el maguey pulquero. Soy arquitecto de profesión y por la manifestación del destino en mi vida, adquirí un conocimiento espiritual terriblemente profundo que tiene que ver con las leyes de la conciencia, del alma y del ser, y sobre todo por la parte mágica de la naturaleza. Por tal motivo me doy a conocer con el nombre de Arquividente. Aquí te dejo mis contactos, mi número de WhatsApp, un correo de Yahoo y los datos de Facebook de la página de Arquiromagia. Platícame qué opinas sobre este concepto, sobre esta técnica de diseño arquitectónico con un enfoque mágico. Te invito a que me regales un like y a que te suscribas a este canal. Gracias.